Mi nombre es Choe, y desearía poder decirte que la historia que estoy a punto de compartir comienza con el amor a primera vista, termina con un felices por siempre y tiene todos los momentos mágicos en el medio. Pero la vida no es un cuento de hadas, y mi historia es una que se desvió hacia oscuros e inesperados rincones. Conocí a Mark durante un evento de networking para fundadores de startups. Era elegante, elocuente y ambicioso, o al menos eso parecía. Nos llevamos bien rápidamente, y antes de mucho, propuso matrimonio. Al principio, vacilé, pero eventualmente dije que sí, pensando que tal vez esta vez el amor conquistaría todo. Además, a mi hijo Isen le caía bien, lo cual significaba mucho para mí. Isen es mi hijo de 6 años de un matrimonio anterior, y su opinión es más valiosa para mí que el oro. Nuestro compromiso fue breve, lleno de los preparativos vertiginosos que demanda cualquier boda. Fue entonces cuando conocí a Gloria, la madre de Mark. Tenía un aire de realeza, su nariz siempre en alto como si estuviera oliendo algo desagradable. Desde nuestra primera reunión, su desprecio hacia mí era palpable. Así que llegó el día fatídico. Estaba de pie detrás de la cortina, a momentos de caminar por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza, no de emoción, sino de temor. ¿Estás lista, mamá? Isen me miró, su pequeño smoking haciéndolo ver más grande de lo que era. Sí, cariño, hagámoslo, le sonreí, pero mis nervios eran un enredo. Al pisar el pasillo, mis ojos recorrieron la multitud. Amigos, algunos familiares y luego Mark, parado en el altar. Pero su mirada no se encontró con la mía, parecía distante, perdido en sus pensamientos. Y a su lado estaba Gloria, con un vestido casi tan blanco como el mío, clavándome la mirada. Mientras caminaba hacia lo que debería haber sido el comienzo de mi felices por siempre, escuché a Gloria inclinarse hacia Mark y susurrar lo suficientemente alto para que quienes la rodeaban escucharan. ¿Estás seguro de estar haciendo lo correcto, Mark? No parece ser de nuestra clase. Sentí un pinchazo en el estómago y tropecé ligeramente. Un invitado se acercó como si quisiera sostenerme, pero recuperé el equilibrio y di otro paso. Mark miró a su madre, luego a mí, y sus ojos se encontraron brevemente con los míos. Por un momento, pensé que diría algo, que se levantaría por mí, por nosotros. Pero simplemente apartó la mirada, como si evitar la escena la hiciera desaparecer. Me costó toda mi fuerza no romperme en ese momento. Con una sonrisa forzada, llegué al altar y me puse al lado de Mark. ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo?, preguntó el ministro. ¿Estás bien, Choe? Pareces angustiada, susurró, percibiendo mi vacilación. Sí, finalmente logré decir, fulminando con la mirada a Mark y Gloria por un instante. Lo hago. Y con esas dos palabras, sellé mi destino, enredándome en una red de engaño y tortura emocional que tomaría años desentrañar. No tenía forma de saber entonces lo podridos que serían los cimientos de mi nuevo matrimonio. Pero la vida tiene una manera de cerrar el círculo, y como verás pronto, Gloria y Mark subestimaron una vez demasiado. Después de la ceremonia que tenía más espinas que rosas, Mark y yo nos mudamos a mi casa. Tenía una pequeña, pero prometedora, empresa emergente en la que estaba apasionadamente involucrada. Aún no nadábamos en dinero, pero éramos estables y creciendo, y eso me bastaba. Mark estaba entre trabajos, una fase que parecía extenderse indefinidamente. Mientras yo trabajaba largas horas tratando de mantener a flote mi empresa, él supuestamente buscaba trabajo, aunque era difícil decirlo dada su actitud relajada. Pero si las grietas en nuestro matrimonio no eran lo suficientemente evidentes, las frecuentes visitas de Gloria las convirtieron en fisuras abiertas. La primera vez que vino después de la boda, entró a mi casa como si fuera suya, evaluando críticamente todo, desde la decoración hasta la limpieza. Así que aquí es donde vives, comenzó, haciéndolo sonar como si viviéramos en un basurero infestado de ratas. Sí, bienvenida, dije, forzando una sonrisa.
No veo ninguna foto familiar de Mark, continuó, ignorando mi saludo. De hecho, estaba pensando en tomar nuevas, de todos juntos, respondí, esperando que aceptara la idea de aceptarme como familia. Ah, bueno, las fotografías pueden hacer que todo se vea bien, ¿no es cierto?, dijo, levantando una ceja. Mark, que estaba parado en la puerta, soltó una ligera risa. Era la primera vez que lo veía reír en semanas, y fue a mi costa. En ese momento supe, en lo más profundo, que estaba sola en este matrimonio. Una semana después, Gloria volvió a visitarnos, esta vez llegando justo cuando estaba preparando la cena. ¿Qué es ese olor?, dijo al entrar, arrugando la nariz. Estoy haciendo lasaña, es la favorita de Isen, respondí, a la defensiva. Ah, lasaña. El refugio del cocinero poco imaginativo, bromeó, mirando nuevamente a Mark en busca de aprobación. Vamos, mamá, no empecemos, finalmente habló Mark, pero sus palabras carecían de convicción y evitaba el contacto visual conmigo. Si no estableces el listón demasiado alto, nunca te decepcionarás, supongo, encogió los hombros Gloria, tomando asiento en la mesa del comedor como si fuera su trono. Isen sintió la tensión y se retiró a su habitación, lanzándome una mirada preocupada al irse. Le devolví la mirada e intenté ofrecerle una sonrisa tranquilizadora, pero por dentro, estaba furiosa. Se estaba volviendo dolorosamente obvio que mi matrimonio no era solo una unión entre Mark y yo, era una alianza con su madre dominante y su complacencia pasiva ante su tiranía emocional. En cada rincón de mi propio hogar, empecé a sentirme como una extraña. Los insultos, las burlas, el evidente abuso emocional, era como si tuviera que demostrar mi valía para tener un lugar en mi propia mesa. ¿Y Mark? Él lo observaba todo como un espectador, nunca levantando un dedo, nunca diciendo una palabra en mi defensa. La erosión emocional era lenta pero constante. Cada visita de Gloria desgastaba un poco más mi autoestima, mi confianza y mi esperanza de que Mark y yo pudiéramos ser realmente felices. Y todo el tiempo, no podía quitarme la sensación de que ambos creían que yo era la afortunada, la que se había casado por encima de sus posibilidades, la que debería estar agradecida. Dicen que el hogar es donde está el corazón. Pero en mi propio hogar, mi corazón estaba bajo asedio, mi espíritu se marchitaba y las paredes parecían cerrarse. Me di cuenta de que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para reclamar mi espacio, mi familia y mi vida. Pero poco sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. El tiempo pasó, pero la situación no mejoró. 2 años habían pasado desde que Mark y yo intercambiamos votos, y mientras mi empresa comenzaba a mostrar signos de un crecimiento serio, mi matrimonio naufragaba en aguas estancadas. La búsqueda de trabajo de Mark se convirtió en una perpetua saga de excusas y retrasos. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, sus ausencias se volvieron más largas y sus explicaciones más vagas. Fue en una de esas noches tardías que noté un cambio perturbador en su comportamiento. Mark entró tambaleándose por la puerta, oliendo alcohol, con los ojos enrojecidos. Isen ya estaba dormido, y por eso estaba agradecida. ¿Dónde has estado?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Fuera, fue todo lo que dijo, pasando junto a mí hacia el dormitorio. ¿Fuera de dónde? Mark, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así, insistí. Hablaremos después, murmuró, evitando mis ojos y colapsando en la cama. Pero después parecía nunca llegar. Mark se volvía más distante, más indiferente, como si se estuviera retirando lentamente a una concha que solo él podía habitar. El consumo de alcohol empeoraba, y ahora no solo estaba físicamente ausente, sino también emocionalmente. Sus episodios cada vez más frecuentes eran como una niebla que se asentaba sobre nuestras vidas, haciendo todo confuso, incierto, inestable. Las visitas de Gloria continuaron sin cesar, cada una un nuevo asalto a mi autoestima. Pero lo que más me quebraba era el silencio cómplice de Mark.
Era como si hubiera tomado su decisión, permaneciendo firmemente en el rincón de su madre. Chloe, querida, veo que Mark no está en casa de nuevo. Debe ser difícil manejar todo por tu cuenta, dijo Gloria en una de sus visitas infames, sus palabras resumando una preocupación falsa. Me las arreglo bastante bien, respondí, negándome a dejar que viera que sus sarcasmos habían dado en el blanco. Estoy segura de que sí. Después de todo, estás acostumbrada a manejar las cosas por tu cuenta, ¿verdad? Con tu primer matrimonio y todo eso, sonrió con malicia. Mark, que estaba sobrio ese día pero tan desconectado como siempre, estaba sentado en la sala de estar fingiendo estar absorto en una revista. Mark, no vas a decir nada, apelé finalmente, desesperada por algún signo de que aún era mi compañero, que aún le importaba. ¿Por qué? Mamá solo está expresando su opinión, no se le puede culpar por eso, dijo sin levantar la vista, su voz teñida de una amargura que nunca antes había escuchado. Ese fue el momento en que supe. Cualquier esperanza restante de que nuestro matrimonio pudiera salvarse se hizo añicos ante su apatía flagrante y el entorno tóxico que Gloria había fomentado entre nosotros. Estaba claro que estaba librando esta batalla sola. Me refugié en mi trabajo, mi único santuario del caos que se había convertido en mi vida en casa. Fue alrededor de este tiempo que algo extraordinario sucedió, mi empresa cerró un trato monumental, llevándonos a una facturación de $20 millones. Una ola de vindicación me invadió. Aquí estaba algo real, algo que había construido desde cero, una prueba de que era más que la suma de las palabras despectivas arrojadas sobre mí. Emocionada, le conté a Mark al respecto, esperando una reacción tibia pero esperando al menos un atisbo de entusiasmo o orgullo. Lo que obtuve fue algo completamente diferente, una extraña emoción, desproporcionada a cualquier emoción que hubiera mostrado en años. Sabía que casarme contigo fue una elección inteligente, dijo, una codiciosa chispa apoderándose de sus ojos. Fue entonces cuando sentí las primeras picaduras de la sospecha, los susurros iniciales de una advertencia de que algo estaba terriblemente mal. Y, como pronto se revelaría, esos susurros se convertirían en alarmas ensordecedoras. El repentino entusiasmo de Mark por mi éxito financiero parecía extrañamente insincero. Para un hombre que durante mucho tiempo había sido distante, tratando nuestro matrimonio como un acuerdo de compañeros de cuarto, su cambio repentino fue impactante. Lo había visto más animado por un partido de fútbol que durante cualquiera de nuestras conversaciones serias. Entonces, sus planes ansiosos de invertir y hacer crecer la riqueza me tenían inquieta. Pensémoslo, Chloe. Con este tipo de dinero, podríamos hacer tanto. Tal vez incluso jubilarnos temprano, dijo, inclinándose como si el dinero hubiera avivado una chispa entre nosotros. Pero, ¿no es esa mi decisión? Después de todo, es mi empresa, respondí, cautelosa ante su repentino interés. Por supuesto, por supuesto. Pero somos un equipo, ¿no es así? Sus ojos no se encontraron con los míos. Antes de que pudiera explorar más a fondo esta extraña transformación, Gloria anunció otra de sus visitas, esta vez con una alegría inusual que activó todas las alarmas en mi cabeza. Llegó llevando una botella de vino, algo que nunca había hecho antes. Pensé que deberíamos celebrar. Brindemos por el maravilloso logro de Chloe, declaró, su voz goteando con dulzura empalagosa. Aprecio el gesto, dije con cautela, es inusual pero apreciado. Ah, bueno, todos somos una caja de sorpresas, ¿verdad?, respondió, guiñándole el ojo a Mark, quien le devolvió la sonrisa. Isen, mi siempre observador hijo, percibió el extraño ambiente. Mientras Gloria procedía a verter el vino en las copas, Isen tiró de mi manga. Mamá, creo que la abuela puso algo en tu vaso, susurró, sus ojitos llenos de preocupación. Gracias, cariño, le susurré de vuelta, ¿puedes ir y preguntarle a la abuela si te muestra las fotos de sus últimas vacaciones? Está bien, mamá, asintió, comprendiendo la gravedad de la situación.
Gloria y Mark estaban momentáneamente distraídos mientras alababan algunas fotos. Aprovechando el momento, cambié mi vaso con el de Gloria. Todos nos sentamos de nuevo, levantando las copas para brindar. Gloria lideró, por la familia y las ganancias inesperadas. Mientras tomábamos sorbos, la observé atentamente. Efectivamente, en cuestión de minutos, su expresión cambió. Empezó a respirar agitadamente, agarrándose el pecho, y luego se desplomó de la silla al suelo. Mark corrió a su lado, su rostro lleno de preocupación genuina por primera vez en años. Es difícil disfrutar del vino cuando está adulterado con veneno, ¿verdad?, dije, mirándolos a ambos. ¿Qué has hecho?, escupió Mark. ¿Yo? ¿Qué he hecho? Simplemente intercambié nuestros vasos cuando sospeché que estabas tramando algo, respondí fríamente. Gloria, jadeando por aire, me miró con ojos maliciosos. Te arrepentirás de esto. He lamentado muchas cosas, Gloria. Pero tomar acción hoy no es una de ellas. Has cavado tu propia tumba, ahora acuéstate en ella. Voy a llamar a la policía para informar de un intento de homicidio. Mark me miró, sus ojos ensanchándose con la realización de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Chloe, hablemos de esto. No más hablar, Mark. O te vas tranquilamente y procedemos con el divorcio, o denuncio esto y ambos enfrentan las consecuencias. Había tenido suficiente. Años de sufrimiento en silencio me habían armado con una determinación de acero. Era hora de romper las cadenas, recuperar mi vida y proteger a mi hijo. Las tornas se habían vuelto, y ya no era yo la que estaba en terreno inestable. Mientras las sirenas de la policía aullaban a lo lejos, supe que el camino por delante sería difícil. Pero por primera vez en años, sentí un peso levantado de mis hombros. Era el final de un capítulo miserable y el comienzo de uno en el que sería la autora de mi destino. Las sirenas se acercaron, sus aullidos cortando el tenso aire de la habitación. La cara de Mark era un semblante de incredulidad, como si no pudiera comprender cómo las cosas se habían desmoronado tan rápido. Gloria, recuperándose de su shock inicial pero aún jadeando con fuerza, me miró con furia como si hubiera cometido un pecado imperdonable. ¿Comprenden la gravedad de sus acciones?, pregunté, mirando de Mark a Gloria. Intentaron envenenarme. Esto no es solo una disputa familiar, es un delito penal. Podemos hablar de esto, intentó interrumpir Gloria, pero uno de los oficiales levantó la mano para silenciarla. Necesitaremos recopilar pruebas y tomar declaraciones, anunció, procediendo a empaquetar las copas y la botella. Mientras llevaban a cabo su investigación inicial, mis ojos se encontraron con los de Isen. Se veía preocupado pero también aliviado, como si supiera que las cosas estaban a punto de mejorar. Los días se convirtieron en semanas y las pruebas contra Gloria eran contundentes. El informe toxicológico confirmó la presencia de una sustancia en su copa de vino capaz de causar graves daños o la muerte. Era la misma copa que ella había destinado para mí. Durante el juicio, Mark finalmente mostró un destello de conciencia. Fue el plan de mi madre, admitió en voz baja en la sala de audiencias. Pero lo permití. Dejé que ella llenara el vaso de Chloe. El juez lo miró severamente. ¿Y crees que eso te absuelve? Ser un participante pasivo en un intento de asesinato te hace igualmente culpable. Al final, el martillo cayó con fuerza sobre ambos. Gloria fue condenada a 5 años de prisión, mientras que Mark, debido a su admisión y falta de participación directa, recibió una cuantiosa multa y una orden de restricción. Antes de finalizar este divorcio, le dije fuera de la sala del tribunal, necesitas entender que de aquí en adelante no tendrás contacto alguno con Isen ni conmigo. Pagarás la pensión alimenticia y el mantenimiento del niño según lo ordenado por el tribunal, y eso será el fin de nuestros tratos. Mark asintió, su rostro marcado por el arrepentimiento y la pérdida, pero era demasiado tarde para segundas oportunidades. El daño estaba hecho, la confianza irrevocablemente quebrantada. Mientras me alejaba,
papeles en mano, sentí una liberación catártica que me envolvía. Era libre, libre de las burlas, libre de la sumisión y, lo más importante, libre del constante temor que había envuelto mi vida. Había contraatacado y reclamado mi narrativa, mostrándole a mi hijo que ningún tipo de intimidación o traición debería ser tolerado. Era hora de pasar la página y comenzar un nuevo capítulo, uno donde la protagonista finalmente tomara el control de su destino. Había luchado contra los dragones y salido victoriosa, lista para vivir mi vida según mis propios términos. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero era justo. Y a veces, la justicia es la mejor forma de cierre que se puede esperar. Con el fin de los procedimientos judiciales y los documentos de divorcio finalizados, sentí que emergía de un túnel hacia la luz. Había un espacio recién descubierto a mi alrededor, desprovisto de la opresión y la constante tensión que había experimentado durante tanto tiempo. Sin embargo, a pesar del alivio, no podía quitarme una pregunta molesta: ¿cómo me había permitido ser sometida y menospreciada durante años? La respuesta no estaba en circunstancias externas, sino en mí misma. Necesitaba enfrentar mis propias vulnerabilidades, las debilidades que me habían hecho susceptible a semejante maltrato. Me senté con Isen, quien había sido mi apoyo durante todo este calvario, para tener una conversación abierta y sincera. Isen, ¿sabes por qué mamá tuvo que pasar por todo esto?, le pregunté, tratando de expresar un asunto complicado en términos que un niño de 6 años pudiera entender. Porque la abuela y papá fueron malos, ofreció, sus ojitos inocentes buscando confirmación. Sí, pero también es porque mamá no se defendió antes. Y eso es algo de lo que debes aprender. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño, ¿de acuerdo? Asintió, su mente joven absorbiendo la lección. No lo haré, mamá. Las semanas se convirtieron en meses, y mi empresa continuó creciendo. Con Gloria en prisión y Mark fuera de nuestras vidas, pude concentrarme por completo en mi trabajo y en Isen. La casa se sentía más ligera, más feliz, como si hubiera sido exorcizada de espíritus malignos. Sin embargo, un día llegó una carta. Era de Gloria, escrita desde su celda de prisión. Al leerla, podía sentir su veneno filtrándose a través del papel. Puede que hayas ganado esta vez, pero la vida es larga. No has visto lo último de mí. Fue inquietante, por decirlo menos. Consideré ignorarla, pero una parte más fuerte de mí resistió ese impulso. Decidí que era hora de una confrontación cara a cara, para cerrar este capítulo de una vez por todas. Visité la prisión donde estaba Gloria, sentándome frente a ella en la sala de visitas. Recibí tu carta, comencé, mirándola a los ojos. Parece que tienes la impresión de que nuestra historia no ha terminado. Ella sonrió con desdén. Oh, no lo ha hecho. Todavía me quedan años, Choe. Años para hacerte lamentar lo que hiciste. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata de hacer que pagues. Se trata de reclamar mi vida y dignidad, dije calmadamente. ¿Crees que encerrarme te da poder? Estás equivocada. No, Gloria, el poder vino de defenderme a mí misma, de liberarme de las cadenas que tú y Mark me envolvieron. Ya sea que estés tras las rejas o no, soy libre. Vine aquí para decirte que tu reinado de terror ha terminado. Ya no tienes control sobre mí ni sobre Isen. Un destello de comprensión cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por desafío. Veremos sobre eso. No, no lo veremos. No volveré aquí, y no serás parte de nuestras vidas. Esto es un adiós, Gloria. Mientras salía de esa sala de visitas, supe que había cortado el último lazo restante con ese doloroso pasado. Este era mi ajuste de cuentas, tanto con las personas que me habían perjudicado como con mis propios errores y debilidades pasadas. Por primera vez en años, era verdaderamente la dueña de mi destino, la capitana de mi alma. Y aunque el camino por delante era incierto, era innegablemente mío para recorrer. Regresé a casa con Isen, a mi próspero negocio y,
lo más importante, a mí misma, una persona transformada, no por las circunstancias, sino por elecciones y una fuerza recién encontrada. No se podía deshacer el pasado, pero había la promesa de un futuro construido no sobre bases inestables de engaño y manipulación, sino sobre la sólida base del respeto propio y la resistencia. En cuanto a Gloria y Mark, se habían convertido en meras notas a pie de página en la historia de mi vida, relatos ejemplares que sirven como recordatorios de los peligros de la complacencia y la importancia de la vigilancia. Pero ya no tenían papeles protagónicos, y nunca los tendrían de nuevo. El escenario era finalmente mío, y tenía toda la intención de hacer que el próximo acto fuera notable.